Estamos aquí. Nos hemos juntado y nos hemos destinado este tiempo de actividad porque los compañeros vinieron de muy, muy lejos. Es un lujo tenerlos. Y la verdad que tenemos la oportunidad de escuchar en primera persona las realidades de lo que se está viviendo en general en América, ¿no? No solamente en América Latina. Pero bueno, en este caso tenemos a Flavia, que ya sabéis que es de Argentina, Héctor de Chile y Julia de Colombia, que nos van a contar, y va a ser una introducción, pero hemos hablado bastante de lo que está pasando allí, entonces no quiero robarles más tiempo porque tenemos muy poco. Si les parece, les voy a pasar para que puedan hablar un poquito más ellas, ¿sí? Bueno, ¿qué decir de Argentina? Bueno, Argentina es un país que es admirable porque se ha caído tantas veces, lo han tirado tantas veces, tantos procesos, desde la colonia hasta los últimos 100 años, donde tuvimos muchas dictaduras en Argentina. La más conocida es la última, la del 76. Esa es la más conocida, porque bueno, fue también la más trágica. Y después, bueno, nos levantamos del 2001, nos levantamos de una gran crisis económica gracias a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, debo decirlo. Y bueno, después llegó Macri, que llegó por mandato popular, donde la única forma en la que se explica cómo, después de 12 años de un proyecto pensado para las mayorías populares, gozado por las mayorías populares, ¿cómo es que se llega de eso a un Macri? Bueno, la realidad es que entendemos que los medios de comunicación ahí tuvieron un rol fundamental, desde ya que hubo errores también del gobierno de Cristina, pero ningún error que se haya podido cometer en su gestión, ninguno se puede asimilar a los desastres que terminó produciendo Macri en tan solo 4 años. Por mencionar algunas cosas, una de las primeras medidas, la primera medida económica que toma Macri, que es asumió el 10 de diciembre y al 11 de diciembre lo que hizo fue quitarle las retenciones al campo, o sea, quitarle impuestos básicamente al sector agrario, que es la oligarquía terrateniente histórica de Argentina. Le sacó impuestos al champán, impuestos a los autos de lujo, sacó impuestos de sus amigos y de gente como uno. Bueno, después, al mes siguiente, en enero, mete presa a Milagro Sala. Milagro Sala es una dirigente social aborigen. A mí me gusta decir aborigen, algunos me retan, me dicen, no, es indígena. Yo digo que indígena no es porque no vivimos en la India, es aborigen, pero bueno, en fin, y como ella se quiera también autopercibir. Bueno, ella es una dirigente que sigue presa hasta el día de hoy, donde, bueno, la carátula se le inventaron un montón de cosas que no se pudieron probar y, bueno, finalmente la terminan metiendo presa por arrojarle huevos al gobernador de Jujuy, que ni siquiera ella fue a arrojarle huevos. Digamos, bueno, la carátula básicamente era de instigación contra el Estado jujeño, básicamente. La realidad es que esta mujer, en la provincia de Jujuy, tienen 3 fuentes laborales. La primera, la principal, es el Estado. La segunda, Ledesma, que es una empresa azucarera que ha sido cómplice de la dictadura, aportando incluso las propias camionetas de esta empresa para secuestrar y torturar gente. Y la tercera fuente de trabajo de esta provincia era las cooperativas de trabajo de la Tupac Amaru, que era esta organización que dirigía Milagro Sala. Milagro Sala, una de las dirigentes máximas de lo que es el movimiento kirchnerista. Primera medida, sacarle impuestos a los ricos. Segunda medida, meter presa a una dirigente social. Tercera medida que toma Mauricio, dejar en libertad a los genocidas.
Y ahí todo se fue por los aires. La gente salió masivamente a las calles. Yo no me podía mover no de una esquina a la otra. No podía hacer 3 pasos porque se llenó de gente. Hay cosas que han intentado hacer en el gobierno de Macri que no han podido, como por ejemplo tocar lo que son los derechos humanos. Hay una conciencia muy fuerte, muy arraigada, que intentaron hacerlo, pero que no pudieron. Y así también intentaron meter presa a Cristina y tampoco pudieron. Digamos, intentaron pegar, y también con una doctrina del shock, también, porque te bajaban los salarios, te despedían, te hacían 20.000 problemas en todos lados, y bueno, alguno pasaba y alguno no. Y la realidad es que también nosotros como militantes quedábamos muy desgastados, porque era todos los días estar saliendo a la calle a reclamar, porque bueno, por los derechos humanos, porque Milagro Sala, porque esto, porque los despidos de acá, porque despidos en el Estado, porque cierran la fábrica y no le quieren pagar a los trabajadores. Y terminábamos muy angustiados y muy desmotivados, pero la realidad es que lo que nos mantuvo también fue que, primero que existió, que el gobierno de Néstor y de Cristina, con una mejora social para el país, eso existió. O sea, no es una utopía, ¿no? Porque a veces pasa que uno piensa cómo sería el mejor modelo de país, pero que nunca lo tuvo. Entonces uno milita desde la utopía para alcanzar esa mejora. La realidad es que en Argentina tuvimos una mejora que yo ni pensaba. No pensaba que iba a vivir todo lo que terminó sucediendo. Digo, yo crecí con que los militares estaban en la calle. Caminaban los genocidas como si nada, y yo pensaba que esa gente tenía impunidad para siempre. Y vino un gobierno y dijo, no, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, juicio con abogados, con todas las de la ley, pero los genocidas en la cárcel. Y creo que esta cuestión de, bueno, nosotros ya hemos tenido un gobierno popular, ya hemos tenido un gobierno de mejorías sociales. No van a poder derribarnos. Y teniendo la presencia de Cristina, que bueno, tampoco fue la realidad que terminó sucediendo en Brasil. Yo pensaba en cómo estaríamos nosotros si la tocaran a Cristina, y la verdad que pienso que debe ser algo terrible para los compañeros y las compañeras de Brasil. Bueno, cerrando, la hemos pasado muy mal, pero Cristina se presentó a elecciones, eligió un candidato presidencial, ella fue como vice, y no podemos negar que fue una estrategia brillante, que no la vimos venir en ningún momento y que terminó resultando, porque se votó, se ganó las elecciones, se cambió de gobierno. Y bueno, ahora estamos esperando a ver qué es lo que pasa, porque Alberto asumió el 10 de diciembre recién, y la política en Argentina empieza el 1 de marzo. Así que ahí con la apertura del Congreso, hay que ver qué es lo que dice Alberto, como en esta apertura de sesiones. Yo no sé cómo será en otros países, pero en Argentina, cuando vos ves la apertura del Congreso, te das cuenta de toda la línea que va a tener ese gobierno en adelante. Entonces, bueno, estamos muy expectantes, estamos muy esperanzados. Creemos que si Cristina eligió a Alberto como presidente es por algo, porque es Cristina, digamos. no soy yo. Entonces mantenemos esa fe en la conducción, que no es una fe ciega, no es porque Cristina lo dice, hay que hacerlo, pero la realidad es que ha demostrado ser la mejor conducción de los últimos, desde que se recuperó la democracia, para no herir susceptibilidades. Y bueno, y ahora hay que ver cómo nos acomodamos. También es raro para nosotros, teniendo en cuenta que bueno, Alberto lo conocíamos, él fue parte del gobierno de Néstor, pero bueno, después se alejó de Cristina y estamos como conociendo, ¿no? Nos estamos viendo. Pero sí creo que
cualquier cosa era mejor que lo que estábamos viviendo con Mauricio Macri. Y creo también que de cara a futuro, tener un gobierno progresista en Argentina y tener un gobierno progresista con las características del gobierno progresista de Argentina y con las características del gobierno progresista de España, creo que es una oportunidad histórica que tenemos que aprovechar y que desde el Círculo de Buenos Aires vamos a presionar todo lo que tengamos que presionar, porque nosotros los votamos a ellos para que ellos nos representen, así que nos tienen que representar. Y recordarles de paso, ¿no?, por qué los votamos a ellos y no a otros. Y creo que en ese sentido podemos avanzar, perdonen que sea tan reiterativa con esto, pero tenemos que avanzar con las querellas, con la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y me parece que esta es la oportunidad histórica más óptima que hemos tenido para poder hacerlo. Gracias. Una cosita que no dije antes es que, bueno, Idoia quería estar en esta parte, iba a estar en esta parte, pero realmente está bastante enferma. Estamos intentando que venga por lo menos mañana, a ver si mejora un poco. Lo ideal es que esté en cama, a ver si llega. No sé si Javier querrá decir algo. ¿Está todavía, Javier? Vale. Paso con Rafa, que tiene de primera mano. Bueno, a ver, rápidamente y sin alargarme demasiado, creo que se han dado 3 ejemplos. Quizás nos falta quizás la perspectiva de la gran potencia del Cono Sur también, que es Brasil, y lo que ha supuesto ese giro y lo que supone el proyecto político de Bolsonaro. Y luego quizás también lo que ha supuesto como un giro a la derecha, como una lógica política que además yo invito a estudiar, porque hay muchas cosas que cuando vemos la realidad política española y vemos las líneas de discurso en España, si analizamos lo que ha hecho y las líneas de discurso y las cosas que ha ido haciendo Bolsonaro en el último tiempo, vamos a encontrar algunas cosas muy parecidas, porque responden a matrices parecidas. No sé con quién lo comentaba hace un rato, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención, no sé si os acordáis del escándalo que se ha montado hace poco con Ortega Smith, porque fue a un cuartel y entonces pegó 3 tiros y se hizo un vídeo, porque el problema no fue solo que pegara 3 tiros, sino que se hizo un videoclip. Bueno, pues esa misma anécdota la tiene Bolsonaro también, y con las mismas líneas de discurso y con la misma polémica y todo, ¿no? Hay una lógica que viene de lejos y que viene a desmontar las conquistas sociales que ha habido durante todo este tiempo y las conquistas democráticas, y que toca los consensos fundamentales de lo que se articuló en torno a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que es el proyecto que encarnaron en los 70 las dictaduras en Chile y en Argentina como laboratorios, y que en el primer mundo tuvieron a los Estados Unidos y al Reino Unido como cabezas de puente, como cabezas avanzadas, como los modelos y los laboratorios donde desplegar ese modelo. Y creo que nos encontramos en un momento de disputa importante. Y es un momento de disputa en el que creo que en esa lógica autoritaria, en esa lógica de ola autoritaria, pues tenemos países en los que termina ganando posiciones muy conservadoras, como las que han ganado en Colombia, pero al mismo tiempo se da por primera vez una gran votación de 8 millones de votos para plantear un cambio político en Colombia, que era algo desconocido desde, pues yo creo que casi desde Gaitán, ¿no? Más o menos, desde que mataron a Gaitán. Y en Chile, un país que supuestamente era una balsa de aceite donde no había ocurrido nada y donde el modelo era el modelo neoliberal exitoso que había funcionado y donde todo el mundo tenía que mirarse, y que era un ejemplo no solamente para los países de América Latina, sino que muchas veces se convirtió en un ejemplo para la propia Europa, y el propio modelo de pensiones es uno de ellos, pero no solamente el modelo de pensiones, sino más cosas. El acceso a la educación, todas esas lógicas estaban ahí como un modelo, iban informando un poco de esa tensión, y cómo la victoria de Piñera supuso también esa reversión, pero que vuelve a haber esa pulsión y esa tensión con un estallido popular muy potente. Y en la Argentina con un gobierno de Macri que tiene una contestación popular muy fuerte, que al mismo tiempo se monta una amplia alianza que consigue tumbarlo. Creo que lo interesante del análisis es que hay, por una parte, un movimiento muy reaccionario, pero al mismo tiempo también hay como contrapunto una respuesta popular
muy consistente, con mucha capacidad de creación de alternativas y con mucha capacidad de poner encima de la mesa que la democracia son derechos civiles y políticos, pero también son derechos económicos, sociales y culturales, como un elemento central, que es, al fin y al cabo, levantar como barrera la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no deja de ser la síntesis que se hizo de lo que eran los programas políticos de los comités nacionales de la resistencia frente al fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Creo que hay una lógica de construcción democrática y popular para plantear una alternativa a lo que ha sido el modelo en este tiempo, pero que vamos a jugar, no sé si habéis jugado al mus alguna vez, creo que esta vez no quieren que nos juguemos los amarracos, sino que quieren que nos juguemos el órdago, y están jugando a órdago, no en esta mano, sino en la partida entera. Y creo que tenemos que ser capaces de intentar dar otra visión de América Latina de la que nos están vendiendo, que hay otras realidades que están ocurriendo en la América Latina, que precisamente poder entender América Latina en su conjunto como proceso nos daría muchas más luces, qué es lo que está ocurriendo, cuál es la tensión de cómo ha sido posible que haya ganado Morena en México, cuál es la tensión que está viendo en el conjunto del continente y cuál está viendo también que no solamente hila el continente, sino que hila a nivel internacional, porque en Europa está teniendo sus reflejos, pero es que en la India está teniendo sus reflejos también, un movimiento reaccionario brutal que es inconcebible hace 10 años. Si nos lo hubieran dicho, quizás no hubiera sido difícil que pudiéramos entender que se llegara hasta ahí, ¿no? Entonces creo que hay unas claves que son fundamentales para poder abordar este proceso. Y me parece que el trabajo que se está haciendo en los países de América Latina, donde tenemos organización, va a ser clave durante ese tiempo también para mantenernos frescos con la información y para estar sobre el propio territorio viendo las cosas que ocurren, porque muchas cosas no saldrán en los medios de comunicación, y si esos puentes pueden ser útiles, usémoslos también, que yo creo que nos pueden servir, pero sobre todo que hay que empezar a pensar en una lógica internacional de articulación de las fuerzas democráticas y populares para enfrentar la ola reaccionaria. Y que además, lo que comentaba al principio de la intervención esta tarde, ¿no? La pulsión es entre profundización democrática o involución. No hay posibilidad de establecer una posición conservadora, sino que en estos momentos va por ahí. Es decir, las dos posiciones que había en Colombia era o Petro o Duque, que eran los dos planteamientos, o alguien que venía precisamente de una organización que surgió de un fraude electoral, porque el M-19 surge por el fraude electoral que le dan a la NAPO, que le roban las elecciones, y por eso surge esa organización, como una fuerza democrática, como un espacio democrático, lo que viene a plantear Petro, o Duque, que representa lo más reaccionario de la derecha colombiana. Y los campos que se están delimitando en Chile vuelven a plantear también esas lógicas de polarización. Y en la propia alianza que se establece en Argentina han participado sectores que nunca habían participado en una alianza tan amplia. Es decir, la amplitud de la alianza democrática, de la alianza democrática y popular que se articula en Argentina, nunca había sido tan amplia para poder enfrentar a Macri. Y hay algo que no hay que olvidar: se esperaba ganar por mucho más. Y se ha ganado por mucho, pero no es lo mismo que en las PASO, donde parecía que iba a ser un paseo y al final un paseo no ha sido, y siguen estando ahí, y los gorilas siguen estando ahí. Entonces creo que esa pulsión no es para tenerle miedo, porque la articulación del miedo como herramienta política es la herramienta política de las fuerzas reaccionarias. Nosotros solo podemos construir en las lógicas de articular esperanza, pero también significa que tenemos que ser conscientes de que nos estamos enfrentando a un enemigo grande. Lo interesante de este asunto, bueno, pues porque también en el corazón de la bestia pues están dando también unas tensiones enormes, donde hoy la única alternativa viable a Trump se llama Bernie Sanders, y se vuelve a articular sobre lo mismo, sobre la articulación de los derechos de las mayorías sociales como alternativa política, y es la única forma, y sobre la autonomía con respecto a las élites económicas. Es decir, se empieza a situar en el campo de lo político la necesidad de que las mayorías sociales tengan opciones políticas que son autónomas del poder económico. Y eso es lo que representa Bernie Sanders frente a Bloomberg, por ejemplo, dentro de lo que es la interna de los demócratas. Eso cada vez se está viendo más a nivel político, y creo que en esa ola estamos nosotros y nosotras también, desde Unidas Podemos, salvando las distancias, viendo las diferencias, pero creo que todos estos procesos nos van a ayudar mucho para entender los retos que tenemos por delante en España, en Europa y en el mundo. Así que gracias por las aportaciones, que me resultan muy útiles. Vale.